Bueno, yo les adelantaba, como todos los lunes, tenemos la posibilidad de escucharlo a quien es nuestro columnista, que lo hemos invitado este año y nos ha acompañado durante todo este periodo con nuestro programa para hablar de política, de economía, que son los temas que realmente nos parece que es importante que tengamos una mirada de alguien con su experiencia. Lo recibimos con mucho gusto, repito, a nuestro columnista. Estoy hablando de Alfredo Freddy Petrón. Freddy, querido, ¿cómo te va? Hola, Daniel, todo muy bien. Muchas gracias por dejarme participar en tu programa todos los lunes. Gracias a vos, porque realmente le has dado una jerarquía importante a nuestra propuesta periodística, así que en verdad, muchas gracias, porque es verdad, aparte, ¿no? Freddy Petrón es un estudioso de los temas que aborda, pero también, más allá de que lo estudia, no es un improvisado, tiene la experiencia de haber estado en el territorio, como decimos más de una vez. ¿Cuántas veces te tocó bailar con la más fea, Freddy? No, nunca he tenido ningún cargo que sea noticia. Nunca has podido disfrutar nada, siempre Freddy vaya y ponga en orden eso, y tenías que empezar a ajustar y hacer un montón de cosas. Así que mira vos si es importante y valioso todo lo que tenés para aportar acá. Bueno, Freddy, recién hablaba con el ministro de Economía de la provincia, el contador Díaz Sur. Bueno, y nos contaba cómo está cerrando el año, ¿no? Y bueno, hacía particular hincapié en esta situación particular no solo de la provincia de Salta, que hay un montón de impuestos, recursos, como el tema de los combustibles líquidos, por ejemplo, que bueno, la nación se lo viene quedando y no lo va a devolver más. ¿Cómo lo ves a la situación? ¿Cómo cierra este año para las provincias, pero para los argentinos y argentinas en particular? Yo lo veo optimista al asunto, porque yo no dejo de acordarme de dónde venimos. Entonces, bien, cuando yo hablo del 26 o del 25, necesariamente tengo que ir al 23, ¿viste? Entonces, cuando caigo en esa comparación de decir, bueno, a decir si hoy estamos mejor o peor con respecto a qué. Entonces, si me dicen el 25 con respecto al 24, estamos mejor. Uh-huh. El 25 con respecto al 23, estamos mucho mejor, ¿viste? Entonces, la verdad y las perspectivas para el 26 son aún mejores. Entonces, la verdad que soy optimista con respecto, pero bueno, específicamente sobre el tema de la legalidad de lo que hace la nación con respecto a recursos que ya tienen un destino específico fijado por ley o por acuerdos federales, es injusto. O sea, como dice el ministro, ¿me entiendes? O sea, son recursos que están específicamente destinados para algo, deberían ir a ese destino específico o eliminarlo. Son las dos opciones, claro, no hay otra. Claro, porque si no, ¿qué es, Freddy? Malversación, ¿cómo lo podés calificar? Yo creo que algún truco legal tienen para hacer lo que están haciendo, porque si no, no lo harían, porque con un simple amparo vuelve todo para atrás, ¿viste? Claro, evidentemente tienen algún justificativo legal, pero bueno, una triquiñuela, digamos, lo hagamos bien. Si existe o no existe, porque en definitiva acá lo que importa es que los contribuyentes lo estamos pagando. Exacto. Entonces, cada vez que cargamos un litro de nafta, a mí me cobran y dice, claro, eso es para que se arreglen las rutas, y sabemos que hace 2 años que Milei no gasta un mango en las rutas, ¿no? Claro, entonces, si no lo van a utilizar para ese fin, que nos digan de frente, no, mira, hemos decidido que ahora lo vamos a ocupar para no sé qué cosa, o no, o ya no, y devuélvanos la plata, digamos, pero sí es una contradicción importante con respecto a lo que tanto pregona el presidente. Uh-huh. Es decir, que mira, los recursos, claro, es una propiedad privada de los contribuyentes. Entonces, si se la vamos a quitar, esa propiedad privada, tiene que ser con un fin
que lo justifique y que los contribuyentes estén de acuerdo. Ahora, si encima se la quitamos y los contribuyentes no saben a dónde va, no, bueno, digamos, una contradicción grave. Y bueno, espero que que la solucionen, digamos, que en definitiva se termine con esto, con toda esta planificación que hay con respecto a los recursos, a los tributos, todo lo que se está por encargar en el 26, todas las modificaciones, queden en claro qué es lo que se va a hacer con eso, si va a seguir existiendo o no, pero bueno, que expliquen, ¿viste? Que digan exactamente en qué se va a ocupar o no, si no se va a ocupar como ahora, que lo devuelva. Exacto. Ahora, decíamos la vez pasada, por eso la importancia de tenerte a vos como columnista de 7 PM, Freddy, con tu experiencia. Alfredo Freddy Petrón fue presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto de la Cámara de Diputados de provincia cuando fuiste legislador, y estaba en el corazón de lo que es el tema presupuestos, recursos y todo lo demás. Y ahora estamos en el medio, así como digamos, cruzando el puente entre lo que es la aprobación del presupuesto 2026 del Congreso de la Nación, y bueno, ahí estamos. Según dice, esperanza que el viernes se lo apruebe en Senado. ¿Cómo es el tema? Que estuvo complejo, ¿no? Sí, yo creo que sí se va a aprobar, sí lo dijimos el lunes pasado también, más allá de algunos agregados que pueda haber. Pasó. Se va a aprobar porque es necesario para ordenar la previsibilidad de las cuentas del año que viene, tanto en la nación como en las provincias y los municipios. Entonces la única modificación mantuvo el financiamiento a las universidades y a la discapacidad que el gobierno pretendía quitarlo. Entonces eso se mantuvo, y por todo lo que estoy leyendo y alguna entrevista que escuché, es como que el propio Milei lo dio por perdido, digamos, entre comillas. Sí, dijo, no vamos a insistir con ese tema. Claro, no voy a insistir, entonces el Senado lo va a aprobar y bueno, tendremos presupuesto. El que dice, bueno, ese gasto extra que me surge ahí, voy a ver cómo lo financio sin dañar el equilibrio presupuestario. Bien, eso es lo que tiene que hacer, digo. No, claro. La política decide en algo que es tan sensible y tan necesario como el tema de las universidades, la discapacidad, y bueno, y hay que buscarle la plata. El que dice, lo voy a quitar de otro lado, y seguramente está bien, o se preocupará o confiará en conseguir mayores recursos, no con mayores impuestos, sino confiado en el incremento de la actividad económica. Me parece que pasa más por ahí, no lo querrá decir, pero o sea, agrandar la torta. Él hace el presupuesto suponiendo que va a recaudar o que el PBI va a ser de 700 mil millones de dólares. Pero tiene, así lo presenta, dando números, ¿no? Y así lo presenta, por datos e informes internos, dice, che, esto llegar a 770.000. Entonces vamos a tener un 10% de incremento en los ingresos. Estoy tirando números redondos, no son cifras fijas, pero la política nacional tiene perspectiva de un crecimiento por la actividad del año que viene. Eso le va a generar mayores recursos a lo que está en el presupuesto, y seguramente con eso va a poder atraer lo que debe. Por eso no hace tanto escándalo, porque si no ya se pasaría de vida. Claro. ¿Cómo te imaginas particularmente la provincia de Salta, no solo en lo que es el esquema económico financiero, sino por sobre todo en la relación política con la nación, que tiene muchísimo que ver? ¿Te imaginas un 2026 complejo, complicado? Va a haber apriete, como se dice, a los gobiernos provinciales, habrá que buscar consenso. ¿Cómo te lo imaginas ese escenario, Freddy? Que no, las elecciones el año que viene va a distender un poco las relaciones y se van a guiar más por lo que ya está escrito y vigente. Ejemplo, este año que hubo elecciones, hubo fricciones fuertes entre los poderes provinciales y el nacional, y se hicieron escuchar en el Congreso de la Nación. Entonces, hablando netamente de lo político, las provincias decían, che, Milei, vos me dijiste que no ibas a parar candidato en mi provincia, paraste candidato, bueno, yo necesito que los míos ganen. Él decía, yo necesito que los míos ganen.
Hola, ¿se cortó? A ver, parece que se cortó, como siempre, cada vez que hablamos con Freddy y Pedrón con su columna los lunes aparece esto, ¿no? Que se curta nuestra comunicación, pero ahí la señora Lali está buscando recuperarla rápidamente. Me parece sumamente interesante la lectura que está haciendo con respecto a este tema, por supuesto, ¿no? Que no es menor, así que bueno, allá lo tenemos de nuevo, ahí te volvimos a recuperar, Freddy, no podemos terminar el año sin que se nos corte la comunicación. Que se nos termine la ficha del teléfono, que vamos poniendo y claro, la ranura y damos interés. Exactamente. Bueno, estaba muy interesante tu lectura. Creo que eso no va a pasar, digamos, peleas políticas no van a ocurrir el año que viene, y dado que las perspectivas son de buena noticia, o sea, de que se va a agrandar la economía, al agrandarse la economía va a generar mayores ingresos tributarios, al haber mayores ingresos tributarios va a haber mayor coparticipación, a intención de todos los distritos provinciales y nacionales de no incrementar el gasto, sino que el gasto esté atado a los ingresos. Eso es maravilloso, ya algún programa lo vamos a desarrollar, pero que Milei haya logrado eso y que lo ponga en el presupuesto, ¿viste? Para mí es lo más importante de todo, pero él me dio peso para charlarlo. Para explicarlo, claro. Pero bueno, ¿qué implica? Que van a haber mayores ingresos, los gastos van a estar contenidos, a lo sumo subirán de acuerdo a su mismo ingreso, por ende no va a haber déficit. La economía va a estar tranquila, todo concentrado en que haya mayor trabajo, mayor producción, porque eso va a generar, como decía, mayores ingresos tributarios, mayor coparticipación. Bueno, mientras la política entiende ese sistema de que la parte privada la tiene que dejar trabajar y producir, porque los mayores beneficiados también son los políticos en sus actividades, esa sinergia yo creo que ya la están entendiendo todo, la están aprendiendo todo, están consustanciando todo con el tema, y va a permitir que el año que viene las cosas estén mejor, que haya suficientes recursos para desarrollar políticas públicas. ¿Cuál va a ser el secreto? Que si no han terminado de vacunarse contra el populismo alguno, y esos mayores recursos, o esa perspectiva de mayores recursos, ya la empiezan a gastar en pavadas, obviamente que vamos a volver a tener problemas. Ahora, si ya hay la madurez suficiente de entender que esos mayores recursos no se tienen que ocupar en gastos improductivos, en gastos corrientes, sino en generar infraestructura o nuevas vías para que se vuelva a incrementar la actividad privada, vuelvan a incrementarse los tributos, vuelva a incrementarse la coparticipación, digamos, si no nos sumamos a esa rueda virtuosa y caemos en el populismo, que ya sabemos de una porquería, bueno, listo, empezamos los problemas, ¿no? La nación ya dijo que no lo va a hacer, y lo demostró fehacientemente muchas cosas que no lo va a hacer. Las provincias espero que no lo hagan. Creo que no, la verdad, internamente me parece que hasta La Rioja aprendió. Entonces, yo creo que están todos en esa movida de decir, che, la verdad que conviene esto de preocuparnos que se produzcan más, porque con eso tenemos mayores recursos. Antes le poníamos todas trabas a la producción, a todo le poníamos cepo, se producía menos tributos, menos coparticipación, lo solucionábamos imprimiendo billetes que después no valían nada. Bueno, creo que hemos aprendido todo sobre eso y me parece que las perspectivas son buenas. Te traigo datos para que no nos quedemos solamente con lo que presumimos que va a ocurrir. Dos bancos importantes mundiales, el banco francés, el BBVA, nosotros le decimos banco francés, hizo las proyecciones para Argentina a nivel mundial y comentó de que por primera vez en décadas prevé para la Argentina 3 años consecutivos de crecimiento, o sea, crecimiento en el 25, en el 26 y en el 27. Ellos dicen que el PBI del 25 va a crecer un 4,5%, en el 26 un 3% y en el 27 un 3% más. Bastante amarrete con los números que están dando, sobre todo del 26 y del 27, Daniel, porque amarrete ellos van a decir somos previsores, bueno, porque están hablando
de crecimiento en años que ya van a tener situaciones solucionadas. Vos tenías durante el 24 hacer un fuerte ajuste, sobre todo para sincerar la economía, y sobre todo en ese sinceramiento de la economía implicaba todos los precios que estaban atrasados de servicios públicos, que antes los tenía que financiar con plata de emisión. Decidiste dejar de emitir plata, por ende dejaste de subsidiar el transporte, la luz, el gas, el agua, todo. Ya eso ya se consustanció en la población, es decir, eso ya hoy lo paga la economía real, los sueldos de la gente está pagando realmente eso. Es un problema que ya no tiene la nación que afrontar, por ende es un recurso que le entra pleno a la nación, no necesita estar subsidiando. Por dar ejemplo de uno de los temas que se han solucionado, ni hablar de las deudas que dejaron, de la plata emitida, de los préstamos bancarios, de los bonos, de las letis, de toda esa cosa espantosa que era una hiperinflación latente constantemente. Todo eso ya está solucionado, no va a volver a ocurrir. Es otra Argentina, digamos, la Argentina del 23 no es la del 25, pero nada que ver, nada que ver. Entonces, prever que los crecimientos del 26 y del 27 van a ser tan bajo, entre comillas, porque 3% es muy bueno, pero va a ser bajo con respecto a lo que realmente va a ocurrir. Pero bueno, voy a esto. Esos bancos que son precavidos, por decirlo así, dicen, mira, este crecimiento vas a tener. Después el otro banco es el Morgan. También hizo previsiones con respecto a Sudamérica en general, y dijo que en Sudamérica se espera un crecimiento grande con respecto a años anteriores. Y dentro de lo que es Sudamérica, destaca la situación específica de Argentina en base a todo lo que ya se solucionó y en base a todas las inversiones que ya están comprometidas a ingresar y que están tramitándose para ingresar. Entonces, estamos hablando de recursos extras que hoy no existen en la economía argentina, plata genuina que se incorporar a la economía del país, y eso obviamente genera riqueza, genera puestos de trabajo, genera que los sueldos actuales mejoren. Es decir, son todas buenas noticias en lo que está por venir, salvo desgracia internacional. Digamos, de lo único que dependemos externo, que no manejamos, es que en el mundo ocurran cosas que no estén consustanciadas con llevar una economía mundial tranquila, o problemas climáticos que por lo menos para el 2026 no están previstos. No están, exacto, bien, no hay nada que anuncie que podemos estar soportando eso, ¿no? Así es. Entonces, vamos, inclusive hoy se publicó lo que es el EMAE, el INDEX, publicó la encuesta, la estimación mensual de actividad económica, el 22 de diciembre, que como también ya lo hemos comentado otras veces, pero vale reiterarlo, es la que mide cómo va la actividad económica del país, el crecimiento o no de la actividad económica del país. Es trimestral y se va comparando, es mensual y se va comparando tanto con los meses recientes pasados, como también con respecto a una tendencia índice ciclo que también cada mes que se publica este índice, yo les digo a mí lo que más me interesa es el índice que muestra esta secuencia anual y que es una tendencia ciclo que contempla todos los avatares, no simplemente una comparación de octubre contra septiembre. El demás que publican ahora en diciembre es el de octubre. Claro. El del mes de la elección, el del mes del desastre, por así decirlo. Dólar, la incertidumbre. Sí, claro. Entonces la estimación de la actividad muestra un crecimiento de octubre del 25 con respecto a octubre del 24 del 3,2%. O sea, es como que la actividad económica, a pesar de todo lo que hemos sufrido durante este año, contándolo al año de octubre del 24, de noviembre del 24 hasta octubre del 25, así todo creció un 3,2%. Cuando eso se compara con respecto solamente a septiembre, o sea, octubre del 25 con septiembre del 25, hubo una caída. Esto es lo que muestra lo que fue la elección.
¿okay? Lo que fue el deterioro luego de la elección de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, la caída fue del 0,4%. Es bajita, es poco, pero fue una caída. Pero así todo afectó la anual, pero sin embargo no la deterioró tan seriamente. Y cuando vamos al índice, sí, tendencia ciclo, que te digo que es el que a mí realmente me importa, ya de varios meses, o sea, ahora se suma octubre, pero en septiembre y agosto, nos llamaba la atención cómo se había estancado el crecimiento de la actividad y se volvió a estancar, vuelve a aparecer. Por eso es tan importante la tendencia ciclo. En el mes de octubre, esta tendencia está marcada por un índice, por un número, en donde se toma como 100 desde el momento que comienza el índice y de ahí va creciendo. En el mes de octubre dio 152,4 el índice, y en el mes pasado también fue del 152,4, y en el mes de agosto 152,4. O sea, en estos últimos 3 meses está estancado el crecimiento, no el decrecimiento ni la estabilidad, no, el crecimiento no pudo crecer más el país a causa de todo lo que hablamos de lo que fueron las elecciones. Pero eso se terminó, o sea, el proceso electoral acá medido en octubre lo está reflejando, que fue lo peor que estuvimos viendo. Y queda estancado en ese 152,4, que también, como lo hablamos en el mes anterior, ¿qué significa 152,4? Y bueno, era el mismo nivel, o sea, un nivel, no el mismo, inclusive es superior al mejor índice, que acá se publica el índice solamente hasta el año 2022, hasta enero de 2022. No hay ningún mes del 2022, el 2023, el 2024 que sea mayor a 152,4. De lo bien que estamos, entre comillas, ¿no? O sea, seguimos bien, Daniel. A pesar de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos visto, de los ajustes, de la corrida del dólar, de todo lo que hemos hablado, el crecimiento de la economía heterogéneo, ¿no? Hay lugares, hay sectores que crecen muchísimo y hay otros que todavía les cuesta levantar cabeza. No, claro. Pero en general la economía, según este último índice de hoy del EMA, del INDEC, la economía pasó su peor momento manteniéndose en el índice de crecimiento que venía trayendo. Por ende, la perspectiva de este MAE, índice de calidad económica, tiene mucha relación con el PBI. No es igual, pero es muy parecido y lo predice casi con exactitud. Entonces, si en esta peor de las circunstancias, el país igual, en otras épocas nos caíamos, o sea, pasaban estas cosas que pasaron, de que el 52% de la plata disponible de los argentinos se haya pasado a dólares semana antes de la elección, en un terror de lo que iba a suceder si volvía a ganar el kirchnerismo y demás. Era catastrófico en otra época. Nunca ocurrió esa magnitud de gente que se pasó a dólar por las nubes, nunca. Y así todo, la economía lo soportó. Entonces, me parece que son datos de hoy que avalan esto que venimos diciendo, decir que mira, sí está sufrido todo, como que lo importante es que no damos un solo paso para atrás. La economía no está dando un solo paso para atrás. Todos los números van mostrando avances paulatinos, como los quieramos llamar, desparejos, demás, pero son todos consistentes. En algún momento se van a terminar igualando. Te llevo otro tema que también salió hace poco, que fue el del desempleo, porque también, viste, hemos hablado, o se habló mucho, pero no tanto, porque estoy convencido que pasa lo que está pasando, que es lo que voy a desarrollar ahora. Los temas del desempleo, los números están demostrando que no son tan espantosos como algunos los quieren mostrar, a pesar, de nuevo, de todos los ajustes, todas las cosas que estuvieron sucediendo, y sinceramente que estuvieron sucediendo en estos 2 años. Se publicó, ya te digo, creo que fue el 18 de diciembre, ahora, se publicó el tercer trimestre, los datos del tercer trimestre de empleo y desempleo del INDEC. Dan números muy buenos con respecto a cómo veníamos, pero te voy a hacer una observación.
O sea, vamos a lo que siempre interesa, que es directamente el tema de eso. El segundo trimestre del año 2025, el índice de desocupación estaba dando un 7,6. El segundo trimestre del 25. Este número que salió ahora el 18 de diciembre, que el tercer trimestre del 2025 dio 6,6. Pues un punto menos. De 7,6 bajó a 6,6. La gente que está desempleada. Pero a mí me gusta comparar situaciones similares. A mí me gusta comparar el tercer trimestre del 25 con el tercer trimestre del 24, porque son circunstancias similares, son meses similares, donde ocurren situaciones similares, la gente se comporta de la misma manera en el tercer trimestre de cada año, hay variaciones que afectan. Entonces, yo más que compararlo con el segundo trimestre del 25, lo quiero comparar con el mismo trimestre, pero del año pasado. El año pasado, en el tercer trimestre, dio 6,9. Entonces ahora bajó un poco a 6,6. Me parece más real el número, compararlo así. ¿Y por qué? Porque, ojo, el cuarto trimestre del 2024 dio 6,4, o sea, dio dos décimas más bajo que este trimestre que estamos viendo ahora del 2025. Entonces, el cuarto trimestre del 2025 va a tener que ser más bajo de este 6,4 o igual, cuanto menos. Entonces, no alegrarse y diciendo, no, mira, el 7,0 hemos bajado el 6,6, un gran logro espectacular y demás. No, habría que esperar el informe próximo que va a venir del cuarto trimestre, pero es una tendencia alentadora. No subió, incluso bajó un poco con respecto al tercer trimestre del año 24. Y cuando se desagregan esos números, cuando se le estudia un poquito más abierto, desagregado, decir, che, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En cuanto a lo que es la actividad, los promedios son similares, rondan el 48%. La actividad tanto en todos los trimestres del 24 como esto que estamos viendo del 25, ronda 48,6, 48,1, 48,2, está similar. El empleo, la tasa de empleo también, el 45%, ronda el 45%, se mantiene más o menos similar. Ahora, en el índice de desocupación ya lo vimos, y ahora hay un índice que también es importante, que tiene que ver con los ocupantes demandantes de empleo. Los ocupados demandantes de empleo son los ocupados que necesitan tener otro empleo más porque no le alcanza el sueldo, por simplificarlo a la definición. Estos serían los ocupados que en la encuesta permanente de hogar, estos son los números que surgen de ahí, reflejaban ese interés. Que yo tengo trabajo, pero la verdad que necesito otro porque no me alcanza. Bueno, eso sí bajó de manera importante comparando los trimestres, como a mí me gusta. Es decir, que el tercer trimestre del 24, ¿cuánto daba eso? Daba 17,6. ¿Y cuánto da el tercer trimestre del 25? 16,1. Eso podríamos simplificarlo diciendo, mira, hay bastante gente con necesidad de tener otro trabajo más para llegar a fin de mes. ¿Por qué? Y porque la actualización de los ingresos le ganó a la inflación. Es un número real que aparece todos los meses, los sueldos de poquito, de décima, van sumando todos los meses un poco más de ingresos con respecto a los costos fijos de la familia. Es un buen dato, ayuda a la perspectiva de la actividad económica, no quiere decir que la gente esté bien. Voy diciendo que los números están mejorando a pesar de toda la crisis que hemos estado viviendo. Exacto. Ahora, Freddy, desde la perspectiva de, como digo, ¿no?, de los hombres de carne y hueso, de la gente a pie, llamarle como quiera, te dicen, porque yo por ahí hablo con alguno y le digo, che, bueno, pero que no estamos mejor, mirá esto, aquello, y te dice, no, porque ¿cómo podemos estar mejor si bien es cierto, ahora hay una actualización de ingresos por el índice inflacionario, pero nosotros veníamos atrasados con la actualización? ¿Y cómo puede ser que alguien esté bien si, por ejemplo, en los jubilados se paga un monto fijo de 70.000 pesos y está
hace 3 años y no se lo actualiza. Entonces nosotros estamos mal, pues entonces nos dicen vamos bien, pero nosotros no lo vemos, no lo sentimos. Claro, el caso de es verdad, el caso de las jubilaciones, el atraso es grande desde hace mucho tiempo. Claro. Y este gobierno no hizo mucho por mejorar esa situación. Claro. Son de las cosas pendientes que tiene, porque eso es real. Ellos te aducen, no, bueno, yo en virtud que quiero administrar bien, los ingresos que se generan para pagar las jubilaciones son muy pocos, porque la relación empleado te aporte, demás, todo lo que ya hemos hablado también en alguna oportunidad, 4-1, bueno, no se cumple, hay 2 laburantes que aportan para los jubilados, se no alcanza en el C4, bueno, explicaciones perfectas, están todos bien, pero ya van 2 años en donde los jubilados, las familias que dependen de ingresos jubilados, ven lo que vos estás planteando, el deterioro de esos ingresos con respecto a la general de los gastos, ni hablar de remedios. No, claro. Eso es real, ese es uno de los sectores que, cuando vos lo ves en los números, te dicen no están perdiendo porque se actualiza mejor, todo lo que quieras, pero es baja el monto, digamos. Sería bueno que se actualice así, pero con montos que alcance para que pueda pagarse sus gastos. Siempre hay que medir el tema de la jubilación suponiendo que una sola persona y que tiene hogar. No siempre es así. Hay muchos jubilados que no tienen hogares, o hay muchos jubilados que tienen que sostener, mejor dicho, a más de una persona, no solamente al mismo. Entonces son situaciones graves sobre las cuales la opinión debería ser algo tenemos que hacer, digamos, no justificar diciendo, no, pero mirá que sí, que mejoró, si uno lo ve, lo que vos quieras, pero es lo que vos estás planteando y lo que te plantean los oyentes con lo que te cruzás. Todo lo que vos quieras, pero yo con 400.000 pesos, 500.000 pesos, no sé cuánto está ahora con el bono, no hago nada. Y es verdad. Claro, porque dice, está muy bien, pero siempre como que nosotros vemos los números grandes, como dicen, ¿no? Pero en nuestra realidad cotidiana, bueno, hace un montón que venimos soportando y más. Bueno, lo último, ¿cómo va a repercutir particularmente todo este escenario que lo definiste muy bien en lo nacional, en la provincia particularmente, cambio de gabinete, nuevas expectativas? ¿Cómo lo mirás? ¿Qué puede pasar en Salta? Yo creo que estamos en un momento muy importante de cambio de situación de la administración pública en general, que si es bien aprovechada por quienes están a cargo de ser administrador, esto no existió antes, Daniel, o sea, vos bien lo planteas, yo conozco en virtud de que siempre estuve en lugares de administración y administrando crisis. No, claro, por eso digo, siempre te tocó la más fea. Claro, y por más que haya hecho cosas que ayudaron a que coyunturalmente capiemos esa crisis, el contexto de fondo, el importante, el nacional de fondo, no acompañaba. Ahora es distinto. Ahora la situación es que lo nacional, digamos, lo nacional no está generando el problema, antes lo generaba el problema, va hacia lo imposible desde la provincia, lo imposible del organismo que a vos te toque, pero lo nacional te lo deterioraba inexorablemente. Vos te ibas, dabas vueltas para atrás y lo que había hecho volvía a quedar dañado por alguna cosa. Bueno, ahora es distinto, vos estás surgiendo de una plataforma que implica que lo nacional no es el problema, digamos, que la economía macro, la economía nacional no te está generando las distorsiones para vos como funcionario público, el organismo que te toque administrar, te veas perjudicado por algo que ellos hagan mal. Eso es novedoso, eso es fantástico, me dice encantado de estar en estas oportunidades, en estas circunstancias, con los problemas de otras veces, en donde tenía que tener una creatividad maravillosa para tratar de llevar las cosas adelante. Hoy tenés gran parte de los problemas solucionados, los que vos nos manejás, los que manejan otros, los tenés solucionados porque los están llevando
llevando bien en cuanto a no generar problemas. No estoy diciendo que sean un éxito en generar recursos, que los jubilados ganen más, ¿no? Pero el jubilado no gana bien, pero no tiene la inflación que tenía antes, porque si estoy lo viendo así, el vaso medio lleno. Sí. Bueno, lo mismo con los organismos, ¿me entiendes? Decir, che, listo, no te harán la maravilla de las situaciones, pero tenés situaciones controladas, macros, importantes, que ante un estornudo te voltean todo lo bueno que vos te haces. Bueno, las provincias cuentan también con esa plataforma y los municipios también. Es algo que implica contar con gente responsable, que no se abuse de esa situación, que no caiga en la tentación, como decíamos al comienzo de la charla, de caer en un populismo tonto que no va a durar nada, y sumarle a esta plataforma, esta base sustentable, mayor creatividad para generar no solo recursos, sino soluciones. Con los recursos que hay, soluciones que impliquen el mejoramiento de la actividad en general. Vamos a ver sin duda nueva dirigencia, porque los que ya están o los que ya estuvieron y que están acostumbrados a administrar o llevar las cosas a la antigua, no se van a adecuar a esta situación. Algunos sí, seguramente, pero me parece que la mayoría no. Pero esos cambios recién vendrán en el 27. Hoy están los que están y ellos tendrán que demostrar, decir, bueno, mira, en estas circunstancias, visto cómo están las cosas, bueno, me parece que deberíamos hacer esto como nuevo. Y ahí lo estaremos viendo, estaremos nosotros acá para criticar. Claro, no, por supuesto, a lo último, en los minutitos que quedan, porque hay un montón de gente que me preguntaba y me decía, che, pero ¿por qué tan importante? ¿No es importante? ¿Es un tema de la política solamente? ¿Realmente tiene incidencia en lo que es el control de las cuentas públicas? Finalmente, hoy, al mediodía, asumieron los que fueron votados el otro día en esa tan polémica, podemos decir, sesión de la Cámara de Diputados, los nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación, entre lo que está nuestra comprovinciana, la doctora Pamela Caletti. Es importante como organismo de control, es mejor, es más importante que otro, es no sé, ¿cómo decirte? Para el ciudadano de a pie, es importante que tengamos los salteños una auditora en la AGN, en la Auditoría General de la Nación, Freddy. Es un organismo muy importante que si funcionase, no habría los casos de corrupción que nos enteramos nosotros años después a través de la prensa. O sea, la muestra principal de que no sirve para nada la auditoría y cómo se estuvo manejando, de que se constituyó, de que se creó en estos últimos años, son los casos de corrupción. Ni la sindicatura, que lo tendría que detectar previamente, ni la auditoría, que lo tendría que detectar con posterioridad. Entonces, evidentemente, al juicio de los resultados, la auditoría de la Nación no sirvió para nada. Esperemos que con esta nueva conducción, incorporación y demás, veamos que ellos sean los que nos adviertan a los ciudadanos. Che, mira, está pasando algo raro con la obra de Vialidad, porque toda se la lleva a una empresa que se fundó el día anterior a que asuma el presidente electo, y mira, está ganando todas las licitaciones, pero la obra no la encontramos. Esa sería la función de la auditoría, ellos detectar las cosas que no están funcionando bien, no la prensa. Claro. Lo de la prensa tendría que ser la novedad, es decir, no, mira, la prensa incompleta que se le pasó a la auditoría, pues la auditoría estuvo descubriendo otros 8 casos más de corrupción. Si tendríamos una auditoría temeraria, los funcionarios públicos que sean corruptos tendrían temor a hacer actos de corrupción porque se sentirían controlados, pero como no controló a nadie, entonces claro. Decían, no, mira, no pasa nada. No, importantísimo, un órgano muy importante. Daniel, te quiero hacer un agregado. Sí, por supuesto. No. Quiero hacerle llegar el pésame, el acompañamiento, el saludo a la familia San Millán, claro, a la esposa y los hijos de Alejandro, a quien tuve la suerte de conocer, tratar en la política, y bueno, sorprendido por
por esta circunstancia tan dolorosa. Y me parece que hablando de esto, de las personas que han hecho bien en la política, por lo menos lo que yo conocí, que conocí bastante de Alejandro, fue de esos políticos rescatables, de los cuales valió la pena tenerlo en la actividad política, porque aportaban respeto, caballerosidad, seriedad, compromiso político de alma, de los viejos, de los antiguos, de eso de hacer campaña en las calles constantemente, de escuchar a la gente, contenedor, demás. Así que bueno, me parece que para la política salteña es dolorosa su pérdida y debería ser resaltada para que también la gente nueva que se incorpora, que se suma a la política, conozca la gente que participó, que tuvo oportunidad y cómo se desenvolvió. Yo creo que en el caso de Alejandro es algo que sería descartable que se lo conozca un poco más. La verdad, yo también lo arrancaba el programa recordando su figura, ¿no? Bueno, vos te consta, me tocó estar muy cerca, con él, con otros dirigentes políticos durante mucho tiempo, y yo lo que destacaba era que Alejandro San Millán, fue presidente de la Cámara, de diputado, intendente, y vos donde lo encontrabas siempre tenía que sea 3 minutos, pero para poder compartir a lo mejor un café, charlar, preguntarte cómo está. Si le mandabas a alguien con algún problema, siempre le buscaba la solución, digamos, un tipo como normal, digamos, ¿no? Que no estaba trepado al caballo y siempre estuvo cerca de la gente, así que la verdad es lo conocí bastante y es lindo que en este caso vos también lo recuerdes de esa manera, Fede. Sí, tuve la oportunidad de verlo hace muy poquito tiempo, cuando se estaban cerrando las listas para la nacional de ahora de este año, de octubre. Tuve un café con él, con otro dirigente también del peronismo, en donde estaba ya hablando de las posibles composiciones y estaba de lo más normal, muy bien. Pero no puede decir nada con respecto a que tenga algún tipo de enfermedad, y semanas después sí, también por otro compañero me comentó que estaba enfermo, pero bueno, todo rápido. Sí, muy rápido, pero siempre muy apasionado con el tema de la política, ¿no? Muy, bueno, pero como digo, muy cercano también, no a uno, digamos, como periodista, sino a la gente, ¿no? A la gente a pie, así que la verdad que es una pérdida sentida, digamos, al menos para... Sí, es eso, dirigente que creo yo son de los pocos, por lo menos a mi criterio, que tenía merecimiento de llegar a la gobernación, no en estos tiempos, sino en su apogeo. No, claro. Por la forma de su trabajo en la política, en la campaña y en la gestión. Tuvo gestión en épocas de crisis, obviamente no era fácil. Le tocó, yo recordaba, llega a la intendencia de la capital, Freddy, en 2001. Claro, con plena crisis. Claro. Lo conozco perfectamente, pues yo justamente fui secretario de Hacienda cuando él pierde la elección con Miguel Isa. Sí, señor, claro. Entonces conozco bien cómo estaba su gestión de intendencia, todos los contratiempos que tenía y todo lo que tuvimos que dar vuelta nosotros, pero bueno, era una circunstancia como estamos hablando ahora, que es distinta, ¿viste? No, claro, cosas solucionadas. Exacto. Bueno, lindo recordarlo, al menos alguien como vos que estuvo con el compromiso del laburo, más allá del compromiso personal, ¿no? Para poder rescatar y reivindicar lo que fue su labor. Freddy, querido, el lunes despediremos el 2025, si Dios quiere. Bueno, ¿cuándo partís ya a Punta del Este? A Cancún, que a Punta del Este. Claro, si lo vamos a hacer, lo hagamos bien. Vámonos a Cancún, ¿no? Exacto. Claro, Punta del Este, Claro, no, ahí va el común de los argentinos. No, nosotros vamos a otro lado. No sé, va a seguir entonces hasta fin de año, va a estar. Claro, al menos hasta el lunes que viene, si Dios quiere, para que podamos cerrar el año con vos, para ver las perspectivas que vienen para el próximo año,
bueno, estaremos acá. Claro, veamos que se termina aprobando en el Senado. No, exacto, que el viernes se supone que lo aprueba senador. Y capaz que ya hay algún cronograma de cuándo vuelven en la extraordinaria, seguir tratando lo que les falta, ¿viste? No, bueno, tenés laburo para la casa, Freddy. Sí, señor. Exacto. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, lo mejor para vos, tu familia en esta noche buena, en la Navidad, y si Dios quiere, el lunes nos reencontramos. Bueno, feliz Navidad para todos, que la pasen de familia, que disfruten de estas fiestas familiares tan tiernas, tan lindas, con tantos recuerdos para todos los que hemos sido niños, que somos padres, que son abuelos, que tienen hijos, que la disfruten, que los acompañen, que sigan viviendo en esa fantasía tan linda que es la Ojalá. Navidad que nos une. El Papá Noel. Así es. El Papá Noel. Ojalá que llegue. Fuerte Papá abrazo. o Mamá Noel, así que bueno. Claro. Sí. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, y gracias por compartir, ser parte de 7PM. Bueno, saludos a todos, a la producción que tanto me ayuda y a tu audiencia por la paciencia. Nos vemos el lunes, Daniel. Sí, señor, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.